Conozco también de su afán por enseñar, de su afán por transmitir la palabra del Señor, y eso es muy bueno, que haya ministros del Señor deseosos de que la iglesia pueda ser edificada. La Escritura dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, y en el conocimiento hay mucho poder. Amén. En el conocimiento hay mucho poder, más cuando el conocimiento es el conocimiento de Dios. Amén. Yo les invito a los hermanos, vamos a volver a insistirles, a los hermanos que están allá un poquito atrás, para que se acerquen más. La idea de verdad es que tengamos hoy como una clase donde usted va a poder participar, donde usted va a poder comentar. Entonces, la idea es que estemos cerquita, todos. No va a ser como una predicación convencional, ¿no? Sino va a ser una enseñanza donde cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de poder hacer su pregunta, de poder exponer su inquietud. Amén. Así vamos a actuar en esta tarde, y el deseo es que podamos ser bien edificados. Amén. Podamos ser bien edificados. Yo les invito a los hermanos para que vamos a hacer una lectura de un texto de la palabra del Señor y vamos a hacer una oración, también pidiéndole a nuestro Dios que Él sea ayudándonos en este momento de lo que vamos a hacer. Les voy a pedir entonces que abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer esa porción de la Escritura, y sobre esa porción de la Escritura vamos a meditar y vamos a partir para la enseñanza de esta tarde. Amén. Dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Otra vez volvamos a leerlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Voy a invitarles, hermanos, así como estamos ahí sentados, hagamos una oración de poder en esta hora, para que sea el Señor Jesucristo guardándonos, ayudándonos y bendiciéndonos en este momento. Señor Jesús, poderoso Salvador y Dios, grande y maravilloso es tu nombre, Señor de los cielos. Delante de tu presencia estamos, Señor, y deseamos en este momento dar la gloria de vida a tu nombre. Señor Jesucristo, deseo con todo el corazón poder exponer tu palabra a fin de lograr la edificación de los oyentes. Señor Jesucristo, que tú tomes el control de esta reunión, que tú seas dirigiendo esta reunión en este instante, que tú, Señor Jesucristo, seas bendiciendo a cada uno de los oyentes, a cada uno de los presentes, y que tú nos des palabra buena para cada uno de nosotros, en tu nombre santo y glorioso, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del tema de la unicidad de Dios, el tema que me han pedido exponer en esta tarde. Vamos a hablar entonces, vamos a seguir ahí adelante. Creo que sí, eso. Bueno, entonces, primero que todo tenemos que, cuando nosotros hablamos acerca de la unicidad de Dios, tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Por qué tenemos que definir de qué estamos hablando? Porque muchas veces hay gente que se confunde. Cuando nosotros decimos que creemos en la unicidad de Dios, hay gente que piensa que nosotros creemos cosas totalmente diferentes a lo que nosotros creemos. Y por causa de esas enseñanzas o por causa de esos argumentos mentirosos, por eso es que mucha gente se confunde con respecto a nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Básicamente lo que nosotros creemos es, de acuerdo a lo que es la doctrina de la unicidad de Dios, como es confesada por nosotros los pentecostales del nombre de Jesús, esta doctrina puede ser declarada con dos afirmaciones. La primera, que Dios es absolutamente uno. Amén. Dios es absolutamente uno. Que en Él no hay distinción de personas, sino que Él es absolutamente uno. Amén. Eso lo podemos ver en textos bíblicos como Deuteronomio 6:4 y Gálatas 3:20, que hablan de que solamente hay un Dios. Eso lo dice la Biblia. En muchos textos, aquí solamente ponemos dos ejemplos, Deuteronomio 6:4 y Gálatas 3:20. Pero aparte de todo, no solamente decimos que hay un solo Dios, sino que también decimos que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Amén. Eso lo podemos ver también entonces en textos como Juan 20:28,
Colosenses 2:9 y 1 Timoteo 3:16, que es el que leímos ahora cuando partimos. Pero entonces uno no puede hablar de la unicidad de Dios sin tener en cuenta esas dos premisas. Amén. Que hay un solo Dios y que Jesucristo es la manifestación de ese único Dios en la carne. Amén. Eso tiene que quedar bien claro, porque la unicidad de Dios, como es confesada por nosotros, es eso, ¿sí? Hay un solo Dios y Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. A ver, digámoslo todos juntos para que nos quede claro. A ver, la primera es que hay un solo Dios. Y la segunda es que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Amén. Un solo Dios. Listo, sigamos adelante. Entonces, nosotros hablamos, o hemos utilizado, en los tiempos modernos hemos utilizado un término que es la unicidad. Usted ha escuchado que se habla de la unicidad. Ese es un término teológico, ¿sí? Usted el término unicidad no lo va a encontrar en la Biblia. Es un término teológico que se ha desarrollado ¿para qué? Vamos a mirar. Para hacer referencia a Dios, significando que Él es absolutamente uno, ¿sí? Solo, único e indivisible. Este término indica que nadie es como Dios y que solo hay un Dios. Amén. Bueno, la palabra unicidad cuando usted la busca en el diccionario de la Real Academia Española, usted se da cuenta que dice unicidad, cualidad de único, ¿sí? Y dice que viene del latín unicitas, significa cualidad de único. Cuando hablamos de la cualidad de único, quiere decir que no hay nadie como él, ¿sí? O sea, que ese es solo en su especie, es único, nadie se puede comparar con ese, ¿sí? Todo lo que tiene la característica de la unicidad quiere decir que es único, ¿sí? Único. Por lo tanto, el término unicidad es un término válido teológicamente hablando. ¿Amén? Además, recordemos que la palabra de Dios utiliza también la palabra único para referirse a Dios. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 72, 18 y 19, donde dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Sí? Está diciendo que Él es el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. ¿Qué quiere decir esto? Que como Dios no hay, porque Él es único. ¿Sí? Único. La palabra único descarta que haya otro como Él. Lo descarta de una vez. Y la Biblia dice que Él es el único que hace maravillas. Ahora, cuando nosotros también vemos en el Nuevo Testamento, dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14, dice que nosotros los creyentes debemos guardar la buena profesión, la profesión de la fe, ¿sí? Y el buen mandamiento, dice que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha y sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que toda la iglesia debe guardar la fe, el mandamiento de Dios, debe guardarlo inmaculado hasta que el Señor aparezca, hasta la aparición del Señor Jesucristo. Y dice que esa aparición, ¿sí? Dice ahí la cual, es decir, la aparición, dice, mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que hay un solo soberano, no dos, no tres, no cuatro, sino el solo soberano. Y dice el único que tiene inmortalidad, ¿sí? Para acabar de aclarar que no solamente solo, sino que también es único. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice, esa aparición mostrará, la aparición del Señor Jesucristo mostrará al único soberano, al que los hombres no han visto ni pueden ver. ¿Cómo les parece? Pero lo van a poder ver ¿en quién? En Jesús nuestro Señor, la manifestación de Dios en carne. En su naturaleza invisible no lo van a poder ver nadie lo va a poder ver. Pero dice que la aparición del Señor Jesucristo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del término unicidad, es un término válido. ¿Amén? Porque se está refiriendo al carácter de único y la Biblia menciona que Dios es único. Por lo tanto, nosotros no nos estamos inventando nada raro cuando utilizamos la palabra unicidad de Dios, porque podemos ver en la Biblia que la Biblia dice que Dios es único. Cuando usted habla de la unicidad de Dios, está diciendo o está confesando que Dios es único. ¿Amén? Ahora, el término unicidad
Desde el punto de vista de la unicidad, vemos ahí, también nosotros creemos que el único Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu en su naturaleza, Él es espíritu, Él también es eterno, Él es perfecto, Él es infinito, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es inefable, es incomprensible, es sabio, es santo, es el creador de todas las cosas, es el único digno de ser adorado y de recibir culto por parte del hombre, y cualquier adoración que no se haga a Dios, entonces por lo tanto es considerada como idolatría. Si nosotros creemos eso, que Dios es espíritu, amén, no dos espíritus, no tres espíritus, no cuatro espíritus, sino un espíritu, porque Dios es único, amén. Él es omnipresente, no omnipresentes, sino omnipresente porque Él es único, amén. Él es todopoderoso, todo el poder está en Él, no todopoderosos, sino todopoderoso porque Él es uno solo, amén. Él es uno solo. Sigamos adelante. Bueno, entonces, como hemos visto, el término unicidad es sinónimo de monoteísmo estricto, ¿sí? ¿Qué es ese monoteísmo estricto? Monoteísmo estricto es el monoteísmo que confiesa que Dios es uno y no se puede dividir. Eso es el monoteísmo estricto. ¿Por qué? Porque hay gente diciendo que ellos también son monoteístas, pero creen que Dios puede ser dividido. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios no puede ser dividido. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, el término unicidad ha tomado fuerza, como les he dicho, en los últimos años este término ha tomado fuerza porque los creyentes en la unicidad de Dios han querido hacer como utilizar un término que marque la diferencia, ¿sí? Con todos aquellos que, aún confesando que Dios es uno, todavía creen que Dios está compuesto de dos o tres personas, ¿sí? O también con aquellos que, aún confesando que Dios es uno, ¿sí? Ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces, aquellos que en el tiempo actual creen que Dios es uno, pero no creen que Jesucristo es Dios, son considerados unitarios, ¿sí? Así se les llama actualmente. Y entonces los creyentes en la unicidad de Dios, pues nos han dicho los unicitarios o los pentecostales del nombre de Jesús, o los creyentes en la unicidad de Dios, pero el término es bueno en el sentido de que marca diferencia, amén, con el fin de evitar confusión. Pero tenemos que entender nosotros que, como les he dicho, es un término que se ha desarrollado y es un término que es teológico, pero se desprende de la palabra del Señor. Amén. Bueno, sigamos adelante. Bueno, esta doctrina entonces de que hay un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Como les decimos, la podemos llamar la unicidad de Dios, o si usted no quiere llamarla así, de todas maneras, en la Biblia encontramos unas expresiones bíblicas por medio de las cuales nos podemos referir a esta doctrina de la que estamos hablando en esta tarde. Amén. Mire los términos bíblicos que encontramos. El misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. ¿Sí? Es decir, en esta tarde estamos hablando del misterio de la piedad. Vamos a hablar de esa doctrina que se llama en la Biblia el misterio de la piedad. Sigamos ahí también adelante. El misterio de la propia voluntad de Dios también aparece en la Biblia con esa forma. Efesios 1:3 al 14 se dice el misterio de su voluntad, ¿cierto? Es el misterio de la propia voluntad de Dios. También es Dios viniendo al mundo. También podemos llamar a nuestra doctrina de esa manera. Según Juan 1, del 9 al 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿cierto? Y entonces, si se dice que el mundo por él fue hecho, entonces, ¿de quién estamos hablando? Pues de Dios, ¿cierto? Dios viniendo al mundo, por eso podemos también llamarlo así. También podemos llamar como Dios viniendo y salvando. Isaías 35, del 3 al 4 dice, yo Jehová, yo mismo vendré y os salvaré, ¿cierto? Es Dios viniendo y salvando. Bueno, sigamos adelante. Hay varias citas bíblicas ahí que ustedes pueden encontrar que muestran que Él es Dios mismo viniendo y salvando. Por ejemplo, donde se dice que Él es el Emanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Entonces, Dios mismo viniendo y salvando, Dios con nosotros, Isaías 7:14, Mateo 1, del 21 al 22. También la Biblia se refiere a esto como el misterio escondido desde los siglos y edades, pero que ahora se ha hecho manifiesto. ¿En quién dice la Biblia? Se ha hecho manifiesto en Jesús nuestro Señor. Vemos nosotros eso en Efesios 3:8 al 12 y Colosenses 1:28. También aparece como el misterio de la fe. 1 Timoteo 3:9.
La manifestación de la gloria de Jehová también aparece en la Biblia así. Isaías 45 y Apocalipsis 1:7, porque la manifestación de la gloria de Jehová es Jesucristo, quien es Dios mismo manifestado en carne. También encontramos la forma en la Biblia, la expresión Dios en Cristo. ¿Sí? Dios en Cristo, 2 Corintios 5, del 18 al 20 y Colosenses 2, del 8 al 10. Es decir, esta doctrina de la cual hoy estamos hablando, podemos decir que es la doctrina de Dios en Cristo, el único Dios en Cristo. Amén. Bueno, también está en Juan 14, del 8 al 14, aparece como el Padre morando en el Hijo. Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, de esa forma también lo podemos encontrar en la Biblia. También en Hebreos 2:14 lo podemos encontrar como el Padre participando de carne y sangre. Porque dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, y cuando dice Él también es ¿quién? El Padre, ¿sí? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para ser como los hijos, ¿sí? Entonces Él se presentó como un hijo. Entonces aparece también como el Padre participando de carne y sangre, Hebreos 2:14. En Colosenses 2, del 2 al 5, aparece como el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. O sea que esta doctrina de la que vamos a hablar en esta tarde también aparece en la Biblia así, como el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. También aparece como el misterio de Cristo en Efesios 3, del 1 al 4, Colosenses 1, 25 al 26 y Colosenses 4, del 2 al 41. Y también aparece como Cristo es Dios sobre todo. Romanos 9:5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todo. Cristo es Dios sobre todo. Entonces también así aparece en la Escritura. Amén. Entonces vemos, si nos devolvemos un momentico, nos damos cuenta que encontramos ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 formas bíblicas, ¿sí? De cómo encontramos la doctrina de Dios en Cristo. Amén. Mucha gente podría decirnos a nosotros, bueno, el término unicidad de Dios no se encuentra en la Biblia, por lo tanto su doctrina no es bíblica, porque no se encuentra el término. Realmente, como nos hemos dado cuenta, esa no es la discusión. La discusión es que el término unicidad es un término válido porque la Biblia dice que Dios es un único, pero si no les gusta el término unicidad de Dios, nos podemos referir de cualquiera de estas formas que aparecen acá. Y todas estas formas son válidas para hablar acerca de nuestra doctrina de un único Dios, ¿sí? Y que ese único Dios fue manifestado en carne en Jesucristo. Entonces seguimos manteniendo las mismas dos premisas que decíamos al principio, que hay un solo Dios, que Dios es único, y que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Si nosotros tenemos eso presente, no vamos a desviarnos de lo que realmente nosotros enseñamos. ¿Amén? Bueno, vamos a mirar ahora una gráfica acá, que nos va a ayudar a nosotros como a comprender de qué estamos hablando, ¿sí? En esta gráfica aquí, vemos que ocurre algo en la encarnación. Amén. La Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que ocurrió algo cuando Dios se manifestó en carne, ¿sí? Cuando Dios se manifestó en carne, entonces utilizamos el término teológico encarnación, que significa que el Espíritu de Dios, que no tiene carne, ¿sí? Porque Dios es Espíritu, no tiene carne ni huesos, se manifestó en carne. Por eso hablamos de la encarnación de Dios. Amén. Entonces, vemos nosotros que en el Antiguo Testamento, podemos ver acá, los judíos se referían a Dios como YHWH, Yahweh, ¿sí? Y entonces, ellos consideran que Yahweh o Yahvé, él tenía el modo divino de existencia porque ellos decían solo hay un Dios. Ese Dios es Yahvé, el único Dios, solamente Él es el único. Entonces, Él, por ser el único Dios, entonces tiene una mente y una conciencia divina, ¿cierto? Porque Él piensa como Dios y tiene una mente divina, ¿sí? Y funciona exclusivamente como Dios. Así lo veían en el Antiguo Testamento, se veía al Señor, ¿sí? Dentro de la mentalidad judía, ellos estaban claros de que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿cierto? El Señor no es dos, no es tres, sino el Señor es uno. Amén. Uno es el Señor.
Entonces, ellos veían a Dios teniendo una mente y una conciencia divina, existiendo en su modo divino, ¿sí? Y funcionando exclusivamente como Dios y nadie más funcionando como Dios. Pero resulta que cuando llegó el momento de la encarnación, que es cuando se revela el misterio de la piedad o el misterio de Dios en Cristo, el misterio escondido desde los siglos y edades, ¿sí? Aparece algo en Dios, que no había sido antes, ¿sí? Sino que a partir de ese momento, desde el momento de la encarnación, ¿sí? Desde el momento de la encarnación, Dios empieza a existir de un modo totalmente distinto al modo en que él había, en el que él había venido existiendo. Amén. O sea, nosotros ¿qué vemos ahí cuando ocurre la encarnación? Que Dios sigue existiendo en su modo divino. Es decir, la encarnación es el momento en que Dios, sin dejar de ser Dios, ¿sí? Asumió la naturaleza humana también. Amén. Él no dejó de ser lo que siempre ha sido. Es decir, Dios nunca ha dejado de ser Dios. Pero a partir del momento de la encarnación, Él comenzó a existir también como un ser humano. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para ser como cualquiera de nosotros. Es decir, la humanidad de Jesús no era diferente a ninguna de nuestras humanidades. La única diferencia, de acuerdo con la Escritura, es que Él era sin pecado. Amén. ¿Y por qué sin pecado? Porque es que el pecado no era parte original de la naturaleza humana. Amén. Para nosotros parece como difícil, ¿sí?, poder concebir a un ser humano sin pecado. Pero cuando leemos la palabra del Señor, recordemos que Adán fue creado en inocencia. Amén. Es decir, el pecado no era parte original de la naturaleza humana. Y Cristo, como el segundo Adán, Él vino sin pecado. Es decir, semejante en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. La única diferencia, ¿sí? Es decir, Cristo se podía cansar como nosotros. Él también dormía como nosotros, Él también comía como nosotros, Él tenía todos los sentimientos como nosotros los tenemos, ¿sí? Y también se podía enfermar como nosotros nos enfermamos, y toda la naturaleza humana de Él era una verdadera naturaleza humana, tal como la que usted y yo tenemos, con carne igualita a la que nosotros tenemos, y con sangre igualita a la que nosotros tenemos, pero sin pecado. Amén. Y entonces vemos en Dios que en el momento en que ocurre la encarnación, en el momento en que ocurre la manifestación de Dios en carne, ¿sí?, entonces Dios sigue existiendo en su modo divino de existencia. Hemos dicho, Dios, sin dejar de ser Dios, tomó la naturaleza humana, asumió un rol humano. ¿Para qué? Para ser el cordero, para hacer el sacrificio, para pagar por nuestros pecados. Amén. La palabra del Señor dice que solamente un pariente cercano podía liberar a otro de la esclavitud en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, cuando alguien tenía la desgracia de caer en la esclavitud, ¿sí?, un pariente cercano podía liberarlo. Un pariente cercano podía pagar el rescate. Si una persona se vendió a la esclavitud porque estaba debiendo 10 millones de pesos, por ejemplo, entonces un familiar, un pariente cercano podía decirle a la persona que lo tomó por esclavo, podía decir, yo pago los 10 millones y me da a mi pariente y me lo deja libre. Entonces, de la misma manera, para nosotros poder obtener la salvación del pecado, necesitábamos que un pariente cercano, que no tuviera la contaminación del pecado, nos pudiera salvar. Pero resulta que la palabra del Señor dice que ningún hombre, ninguno, era libre de pecado. Nadie podía pagar el precio por nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, y miró Jehová a ver si había alguno, y no encontró a nadie, ¿sí? Y entonces fue cuando Él, dice la palabra del Señor, de acuerdo a su plan eterno, Él se manifestó en carne, porque siendo como uno de nosotros, habiendo participado de carne y sangre, Él nos podía liberar. Amén. Nos podía liberar. Entonces, vemos que a partir del momento de la encarnación, vemos que al modo de existencia divino, y a la mente y la conciencia divina, y al funcionamiento exclusivamente como Dios, la Biblia le llama el Padre. Amén. La Biblia le empieza a llamar el Padre. En el Nuevo Testamento usted encuentra que cuando se habla del Padre se está refiriendo a Dios exclusivamente en su papel divino. Amén. En su modo de actuar divino, en su modo de existencia divina, usando su mente divina.
Pero ¿qué significa eso de que Él es el Padre? Significa que se le está reconociendo de que Él es el Dios que ahora está más cercano que nunca. Amén. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento se usó el término Padre para referirse a Dios, no se usó tanto como cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, donde el término Padre se usa muchísimo ya para referirse a Dios. E inclusive dice que nosotros tenemos el poder de decirle a Él que Él es nuestro Abba Padre, nuestro Padre mío, ¿cierto? Mi Padre, podemos decirle así. Entonces, a Dios le podemos decir así. Cuando nosotros vemos en la Biblia siempre al Padre, siempre las referencias al Padre, vemos que se está refiriendo a Dios en su modo de existencia exclusivamente divino. Amén. Su modo de existencia divino. Pero también vemos que aparece la expresión el Hijo. Amén. Y cuando vemos el Hijo, nos damos cuenta que en la Biblia, cuando se refiere al Hijo, se está hablando del modo de existencia humano. Amén. El Hijo es el modo de existencia humano. La Biblia dice que cuando habla acerca del Hijo, demuestra claramente que el Hijo es el modo de existencia humano, porque, por ejemplo, cuando el ángel Gabriel apareció a la Virgen María, le dijo: el santo ser que nacerá, tiempo futuro, ¿cierto? Porque está hablando en tiempo futuro. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. ¿Quién iba a ser llamado Hijo de Dios? El santo ser que nacerá. El ángel Gabriel no le dijo: es el santo ser que ya vive en los cielos al lado del Padre. No, el ángel no dijo eso. El ángel no dijo: es una segunda persona que está al lado del Padre. Tampoco dijo eso. No dijo: es una criatura que fue engendrada desde el principio de las edades. No, no dijo eso. Dijo: el santo ser que nacerá, es decir, el bebé que iba a nacer, ¿sí?, será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo es el modo de existencia humano, donde Dios tiene una mente y una conciencia humana y funciona exclusivamente como hombre. Y aquí es donde la gente se ha confundido, porque nos han dicho que nosotros somos los que decimos que nosotros somos los que decimos que el Padre es el Hijo, o que nosotros creemos en la doctrina donde se confunde el Padre con el Hijo, y eso no es cierto. No, nosotros entendemos que hay una clara diferencia entre el Padre y el Hijo, pero no es una diferencia entre dos personalidades, no, es una diferencia más bien entre dos modos de existencia que Dios empezó a tener a partir del momento de la encarnación. Es decir, y aquí es donde les pido mucho cuidado, porque esta es la parte clave de nuestra enseñanza hoy, de nuestra meditación. Es decir, a partir del momento de la encarnación, Dios sigue existiendo como Dios, como siempre ha existido. Y a esa existencia la Biblia le llama, en el Nuevo Testamento le llama el Padre. Amén. Pero Dios comienza a existir de un modo totalmente nuevo para Él. Y es un modo de existencia humano. Y a ese nuevo modo de existencia, que es el modo de existencia humano, es al que la Biblia se refiere como el Hijo. Amén. Como el Hijo. El Padre participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. Cuando dice eso, quiere decir que la palabra de Dios nos está diciendo que Dios verdaderamente comenzó a sentir, a pensar y a actuar como un hombre a través de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo. Dios sentía y actuaba como un hombre. Amén. Pero al mismo modo, en su modo de existencia divino, Dios seguía pensando y actuando como Dios. Amén. Entonces, esto es lo que mucha gente confunde, porque la Biblia verdaderamente muestra unas diferencias claras entre el Padre y el Hijo, y nosotros no las podemos desconocer. Por ejemplo, nosotros vemos al Hijo hablando acerca del Padre, ¿sí? Y el Hijo diciendo: el Padre es mayor que yo, ¿sí? Vemos al Hijo orándole al Padre, ¿sí? Vemos al Hijo hablando una y otra vez acerca del Padre. Por ejemplo, el Hijo dijo: la doctrina que yo les hablo no es mía, sino del Padre que me la dio. ¿Sí? El Hijo se está refiriendo al Padre. Entonces nosotros no podemos decir que el Padre es lo mismo que el Hijo. Pero sí tenemos que entender que aquel Dios que es el Padre también llegó a ser a la vez el Hijo. Por eso aquí decimos que simultáneamente, a partir de la encarnación, Dios aparece como Padre en su modo de existencia divino, que es el modo trascendente que siempre ha existido. Así ha sido siempre Él. Pero
también aparece simultáneamente la forma o el modo de existencia humano, que a ese modo de existencia le llamamos el Hijo. Amén. A ese modo de existencia humano le llamamos el Hijo. Y entonces ahí nosotros entendemos claramente que cuando vemos al Hijo, nosotros estamos viendo es al ser humano en el cual Dios se manifestó para podernos dar salvación a todos nosotros. Cuando entendemos esto nos damos cuenta que aquí no estamos hablando de dos personas en la esencia de Dios, no. No estamos hablando de distinciones eternas en la esencia de Dios, sino de una distinción que comenzó en el momento en que Dios fue manifestado en carne. Amén. A partir de que Dios se manifiesta en carne, entonces comenzamos a ver nosotros como esa dualidad o esa naturaleza dual que aparece en la esencia de Dios. Amén. Pero Dios nunca dejó de ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Y ahora lo que ha hecho Él es asumir un modo de existencia humano que no tenía antes de la encarnación. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar ese modo de existencia humano? La palabra del Señor nos enseña que a partir del momento de la encarnación y hasta el fin de los siglos. Amén. ¿Por qué lo sabemos? Vea. Porque la Sagrada Escritura dice en Apocalipsis que los redimidos, los santos que van a estar en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Todos los santos que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor, que van a ver a un cordero, ¿sí? Van a ver, dice, un trono en los cielos. Vamos a mirar acá esa porción. Vea, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3, dice, y no habrá más maldición, ¿sí? A los redimidos, a los vencedores. Dice, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Cuántos tronos? ¿Cuántos? Uno, ¿cierto? Dice el trono. No los tronos, sino el trono. ¿El trono es de quién? Es de Dios y el Cordero, ¿cierto? Póngale cuidado cómo vamos ahí. Hay un solo trono, que es el trono de Dios y el Cordero, ¿sí? Dice, el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Dice, y sus siervos le servirán. No dice les servirán, sino le servirán. Le, ¿sí? Singular. El trono de Dios y el Cordero y sus siervos le servirán, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero no son un ellos, sino un él, uno, ¿sí? Un él, uno. Pero vamos a ver, dice, les servirán, dice, y verán su rostro. ¿Cuántos rostros? Uno, ¿cierto? No todo rostro, no dice sus rostros, sino su rostro, ¿cierto? Verán su rostro, ¿cierto? Y su nombre, ¿cuántos nombres? Uno, ¿cierto? No sus nombres, sino su nombre estará en sus frentes. Amén. Entonces habla de un solo trono, de un solo rostro, de un solo nombre. ¿Por qué se habla de un solo trono, un solo rostro, un solo nombre si se está hablando de Dios y del Cordero? Porque cuando el Cordero, que es la manifestación de Dios en carne, ¿sí? El hombre Cristo Jesús, la manifestación de Dios en carne, ¿sí? Cuando ese hombre se siente sobre el único trono, allí se sentará Dios y el Cordero a la vez. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén. Dios fue manifestado en carne. Y volvemos a lo mismo que dice, la manifestación que mostrará al único, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, cuando usted quiera ver al Padre, y si usted se encuentra con Jesús y le dice, Señor Jesús, yo quiero ver al Padre, el Señor le va a responder lo mismo que le respondió a Felipe. Le va a decir, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que dices tú que te muestre el Padre? Porque cuando usted ve a Jesús, va a ver al Padre, al bienaventurado y solo soberano, porque el Padre, que es invisible, se manifestó en carne para estar con nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar la manifestación de Dios en carne? Por los siglos de los siglos de los siglos, para estar con nosotros todos los días en la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros en la Nueva Jerusalén veamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vamos a ver es manifestado en carne, porque nadie va a poder ver al Dios invisible, nadie. Incluso la Escritura dice que para que los ángeles lo puedan ver,
también Él tiene que manifestarse o mostrarse de alguna manera. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿sí? Para que sea visto de los ángeles, Él se tiene que mostrar, que manifestar de alguna manera. Y entonces cuando Dios se encarnó, o Dios se manifestó en carne, lo pudieron ver los ángeles, ha sido predicado en el mundo, ha sido recibido arriba en gloria. ¿Y cómo iba a ser recibido arriba en gloria? Pues porque Él había primero bajado, ¿cierto? Manifestado en carne, ¿sí? Manifestado en carne. Pero nunca sin dejar de ser lo que Él siempre ha sido. Porque Dios nunca dejó de ser Dios. Cuando Dios se manifestó en carne, el cielo no se quedó vacío. No, nunca, el cielo no se quedó vacío. Dios siguió llenándolo todo, pero ahora aparecía en un nuevo modo de existencia, que es el modo de existencia humano. Entonces, a partir de la encarnación vemos dos modos de existencia, que es el Padre como el modo de existencia divino y el Hijo como el modo de existencia humano. Por eso podemos seguir manteniendo lo que dijimos al principio, que hay un solo Dios y que ese único Dios fue manifestado en carne y lo conocimos como Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vemos esta enseñanza de la Escritura, nos damos cuenta que está en completa concordancia con toda la enseñanza de la Escritura. La Escritura enseñó que el único que iba a venir era Jehová el Señor. Jehová el Señor no dijo, ay, ahora mi pueblo es llevado cautivo, ahora mi pueblo es oprimido, entonces yo enviaré a otro. No, dice, yo mismo vendré y los salvaré, yo mismo, yo, nadie más, soy yo el que va a venir. Pero ¿cómo voy a venir? En espíritu como soy, invisible, no me van a ver. En espíritu voy a poder derramar sangre por la humanidad perdida, no la voy a poder derramar, porque no tengo sangre. Dios como espíritu no tiene sangre, pero cuando se manifiesta en carne tiene sangre para derramar, ¿sí? Y también la Biblia dice que Dios se manifestó en carne para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Vea, porque cuando usted ve a Jesucristo, es decir, a Dios manifestado en carne, cuando usted ve la vida recta de Él, de Jesucristo, ese es el ejemplo para seguir. Por eso Jesucristo es llamado el verbo de Dios o la palabra hecha carne. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere de nosotros, que está aquí en la palabra, Jesucristo lo vivió. Jesucristo lo mostró con su actuar. Es decir, nadie mejor que Jesucristo nos habla. Jesucristo habla más que 1.000.000 de palabras, ¿sí? Si uno quiere vivir el Evangelio, mire quién es Jesucristo e imítelo, simplemente, ¿sí? Y entonces así podemos conocer esta maravillosa doctrina de Dios en Cristo. Amén. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la exposición, que es la primera parte de esta exposición, y entonces empezamos en el conversatorio. Sí, yo pienso que ya con esta primera exposición ya muchas dudas se han despejado, ya uno empieza a entender como algunas de los interrogantes que uno ha tenido, pero vamos a dejar la oportunidad entonces para que los hermanos que tengan inquietudes comiencen a hacer sus preguntas y con la ayuda de Dios las vamos a ir resolviendo. Amén. ¿Cómo explicar Apocalipsis capítulo 5? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar, ya habiendo entendido que hay un solo Dios y que ese único Dios fue manifestado en carne, que Dios a partir de la encarnación tiene su modo de existencia divino y su modo de existencia humano. Entonces hemos visto que una de las porciones de la Escritura que han generado mayor polémica, ¿sí? Que han generado mayor polémica es esa de Apocalipsis 5, donde habla acerca del cordero con el rollo, ¿sí? El rollo y el cordero. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en esta porción de Apocalipsis 5? Vemos que la Escritura dice que el apóstol Juan vio a uno que estaba sentado sobre el trono celestial. ¿Ven? El apóstol Juan ve a uno que está sentado sobre el trono celestial, ¿sí? Y tiene un rollo en la mano, ¿sí? Y entonces dice que él tiene ese rollo es el libro de la vida. Y entonces se dice que nadie podía abrir ni desatar los sellos de ese rollo para poder ver el contenido, lo que estaba dentro. Era un rollo que tenía un sello. Alguien tenía que desatar los sellos para poder abrirlo. Y entonces ese rollo lo tenía uno que estaba sentado en el trono, ¿sí? Pero entonces después se dice que Juan, cuando vio que nadie podía abrir el libro, ¿sí? Nadie podía abrir el libro, ni mirarlo ni aún leerlo, entonces él se puso a llorar, lloró mucho. Lloraba yo mucho, dice la Escritura. Lloraba yo mucho porque nadie podía abrir el libro. Entonces alguien fue
fue un ángel y le dijo: Juan, no te preocupes, no te preocupes, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido y él puede abrir el libro, él puede desatar sus sellos, ¿sí? Y entonces Juan comenzó a mirar esa visión, y entonces dice que cuando se le dijo esas palabras de que el león de la tribu de Judá había vencido, apareció un cordero como inmolado, es decir, un cordero como muerto. Eso es lo que quiere decir la palabra inmolado, un cordero que aparecía como muerto, como asesinado. Y entonces fue hasta donde estaba el que estaba sentado en el trono y tomó el libro y abrió sus sellos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esa porción de la escritura, aparentemente, si uno la mira así desprevenidamente, de una manera rápida y sin tener conocimiento de lo que hemos visto hasta ahora, uno podría decir que el que está sentado en el trono es uno y que el cordero que viene por el rollo es otro, ¿sí? Muchas personas incluso dicen: pero si ahí está claramente demostrado que el cordero y el que está sentado en el trono no pueden ser el mismo, ¿sí? Porque ahí se ve una clara diferencia de posición, de lugar, de posicionamiento. Pero cuando nosotros queremos interpretar la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los textos apocalípticos. Hay que tener mucho cuidado. Mire, cuando nosotros vemos este texto de Apocalipsis capítulo 5, tenemos que entender primero que todo que es una visión. Amén. Es una visión. Es una visión donde por medio de figuras y símbolos se quiere transmitir una verdad, ¿sí? Las visiones apocalípticas son eso, a través de figuras y de símbolos se quiere transmitir una verdad. Mire, ¿por qué lo digo? Vea, porque cuando nosotros vemos a Dios, Dios el Padre, no tiene un lado derecho ni un lado izquierdo. La Biblia dice que Dios es omnipresente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se muestra a Dios sentado en el trono, ¿sí? Porque el que está sentado en el trono es Dios, definitivamente, ¿sí? Y se le muestra ahí y teniendo un libro en su mano derecha, nosotros sabemos que Dios no tiene ni mano derecha ni mano izquierda porque Dios es espíritu, amén. No tiene un lado derecho que lo limite, porque Dios no es carne como nosotros, no. Pero cuando se habla de la diestra de Dios, nosotros sabemos que en la palabra del Señor, y eso lo podemos profundizar ahorita más, pero lo voy a decir así rápidamente ahora. Cuando en la Biblia se habla acerca de la diestra de Dios, se habla del poder de Dios, ¿sí? Se está hablando del poder de Dios. Ahora podemos ver unos textos bíblicos que amplíen eso más. Pero cuando en la Biblia se habla de la diestra de Dios, se está hablando del poder de Dios, ¿sí? Tengamos eso presente. Ahora, cuando se tiene el libro ahí, el libro de la vida, se dice que ha vencido el león de la tribu de Judá, ¿sí? Se habla de un león. ¿Se dan cuenta ustedes? Se habla de un león que ha vencido. Pero cuando alguien aparece a reclamar el libro, aparece un cordero, ¿sí? Lo cual demuestra que eso es simbólico, es una visión que trae símbolos, que trae figuras para transmitirnos una verdad. No se puede tomar de manera literal, ¿sí? Ya nos enseña eso. Porque se habla de un león que ha vencido, pero el que viene a reclamar el libro es un cordero, ¿sí? Ahora, ese cordero que aparece ahí está como inmolado, es decir, muerto, está como muerto, parece que está acuchillado o está derramando sangre. Está mal ese cordero, tiene las características o la presencia de un cordero que está muerto, ¿sí? Sin embargo, se está moviendo. Ese cordero como muerto se está moviendo y se está acercando al que tiene en su mano el libro, ¿sí? Ahora, ese cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que vio Juan? Vea, nosotros tenemos que pensar en el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis. Él realmente vio una visión con todo eso que yo les estoy diciendo. Porque Juan dijo, yo vi una visión. Por ejemplo, a nadie se nos ocurre pensar que Jesucristo nuestro Señor es realmente un cordero con siete cuernos y 7 ojos, ¿cierto? Si aquí se nos apareciera un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, nadie va a decir que ese es Jesús. No, eso era una visión, era un simbolismo, era una figura para tratar de transmitir algo, ¿sí? Para tratar de transmitir algo. Ahora, cuando el cordero como inmolado se acerca, ¿sí? Entonces, cuando él vino y tomó el libro de la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, cuando hubo tomado el libro, todo el cielo se llenó de gloria.
y diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice que eso lo cantaban en el cielo, ¿cierto? Lo cantaban los santos en el cielo y decían, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú nos has redimido de toda lengua, linaje y nación. Entonces los que estaban cantando eso también es un simbolismo de la iglesia. ¿Amén? Es un símbolo de la iglesia que está diciendo que nos redimió, dice, y nos ha hecho reyes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces lo que estamos viendo es una visión, ¿sí? Es una visión. Mejor dicho, pongámonos como si nosotros fuéramos el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba sentado y le estaban viendo las revelaciones del Apocalipsis. Él vio a uno sentado en un trono, luego se le prometió que venía un león y finalmente resultó con un cordero. El cordero estaba como muerto, tenía 7 ojos y 7 cuernos, y eso era lo que él estaba viendo. Y por medio de esa visión se le quería transmitir una verdad. Como es una visión, no la podemos tomar literalmente. Cometeríamos un gravísimo error de interpretación de la Escritura, de tomar esa porción de la Escritura literalmente y decir que el Cordero es alguien aparte del que está sentado en el trono, cuando hay otras partes de la Escritura que nos enseñan que Dios y el Cordero son uno y el mismo. Pero lo que esas visiones le estaban enseñando de manera figurada a Juan el apóstol es que Dios fue manifestado en carne. Es lo mismo que hemos dicho desde el principio, que Dios como Padre no podía redimir a la humanidad. Con todo su poder, él no podía redimirlo. Él tenía el libro de la vida, ahí estaba, pero no se podía desatar el libro de la vida, no se podían abrir sus sellos. Y la única forma de que el libro de la vida fuera abierto era que Dios se manifestara en carne. Y entonces cuando Dios se manifestó en carne vino el Cordero, y el Cordero pudo abrir el libro, desatar sus sellos. Amén. Entonces, cuando uno entiende la manera de interpretar apocalípticamente la Escritura, ¿sí? Las visiones apocalípticas, usted no se va a confundir. El problema es que mucha gente toma esto de forma literal y ve a Dios de una vez, cuando la Escritura nos dice una y otra vez que Dios es uno y que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que tener suficiente cuidado. Entonces, ¿qué podemos decir de Apocalipsis 5 en resumidas cuentas? Que Apocalipsis 5 nos está enseñando que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Que Dios fue manifestado en carne. Y que por causa de la manifestación de Dios en carne es que ahora tenemos vida y vida en abundancia por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no ha quedado de pronto suficientemente claro y de pronto alguna pregunta y algún hermano quiere hacer alguna interpelación sobre lo que se acaba de explicar, pues puede hacerlo con toda confianza. Sí. Es que según lo que yo entiendo aquí en este capítulo 5, Juan no ve a un león, Juan solo ve 2 figuras, pero lo que está viendo es el Cordero y es el que está sentado, porque en realidad cuando se habla del león es el anciano que le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, se refiere al Cordero como el león de la tribu de Judá, o sea, todavía no se ha mostrado el Cordero y se refiere a alguien que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz, pero no es que lo vea, sino que le dice. Entonces, en realidad las figuras que yo entiendo que él está viendo es el Cordero y el que está sentado. Amén, sí, así es. Pero lo que llama la atención es que se le promete un león, ¿sí? Y aparece un cordero, ¿sí? Eso es lo que yo dije. Se le promete que un león ha vencido, pero aparece un cordero. Eso nos muestra definitivamente que es figurativo, es simbólico, ¿sí? Se cometería una arbitrariedad total que usted interprete esa parte de la Escritura literalmente. O sea, uno tiene que saber qué parte se interpreta literal y qué parte no. ¿Cómo hace uno para eso? Lo que es literal se entiende simple y llanamente, ¿sí? Pero cuando es simbólico aparecen motivos para asumir que se tiene que tomar simbólicamente. Por ejemplo, se le promete un león, aparece un cordero. El cordero está muerto, tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es un cordero muy raro, ¿cierto? ¿Quién de nosotros ha visto un cordero con 7 ojos o con 7 cuernos? Muy difícil, ¿cierto? Y mucho menos como muerto, pero moviéndose. Entonces, uno ve que son visiones que Juan veía. Y esas visiones le estaban enseñando algo. No se puede tomar de manera literal, se tiene que tomar simbólica, y cuando usted la toma simbólicamente, le da la explicación de que Dios en su papel de Padre no podía liberar a la humanidad, ¿sí? Él solo, si no se manifestaba en carne. Por eso cuando el Cordero apareció, es cuando hubo liberación y alegría en los cielos. Y se dijo, ay, ahora sí nos has redimido de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, ¿sí? Amén.
Bueno, Julio César, aquí hay unas preguntas que tienen los jóvenes. Una de ellas es cómo explicar el versículo de Génesis 1:26, donde dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. amén. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cierto? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchas veces, ¿qué ocurre? Vea, cuando se hace una pregunta mal hecha, la respuesta que se va a obtener probablemente también sea una respuesta mal obtenida, porque la pregunta estuvo mal hecha. ¿Sí? Muchas veces dicen, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? La pregunta no tiene que ser así. La pregunta es, ¿por qué el único Dios, cierto? El único, porque la Biblia dice que hay uno solo, ¿por qué el único Dios habló en plural cuando iba a ser al hombre? Esa es la pregunta correcta, ¿cierto? No con quién hablaba Dios, porque cuando se dice con quién hablaba Dios, esa pregunta trae una presunción oculta. Y es que Dios hablaba con otro que era tan Dios como Él, supuestamente. ¿Sí? Pero la Biblia dice que no puede haber otro Dios como Él porque Él es el único. Amén. Entonces más bien la pregunta es, ¿por qué si Dios es uno solo, por qué si Dios es único, Él habló en plural? ¿Sí? Ahora sí ya podemos dar una respuesta más concreta, más acertada, más ajustada a la realidad. ¿Sí? Vea, existen muchas explicaciones posibles para este texto de Génesis 1:26. Pero la más irracional es cuando se dice que Dios hablaba con otro que era tan Dios como Él. O con otros dos. Ahora, mire, la escritura nunca dice que hablaba con dos más. ¿Cierto que no? Dice, hagamos al hombre. Ahí no dice que hablaba con dos más. O sea, ahí ni siquiera nos da para pensar que eran dos o que eran tres. No, nada de eso. ¿Sí? Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué el único Dios dijo, hagamos al hombre? ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que existen varias explicaciones. Por ejemplo, una explicación que se ha dado y que muchos de los judíos han creído es que Dios hablaba con los ángeles. ¿Sí? No que los ángeles hubieran hecho o hubieran creado, sino que Dios se refirió como en una forma cortés a los ángeles y les dijo, vamos a hacer al hombre. ¿Sí? O sea, no que los ángeles lo fueran a hacer, sino que Dios les participó. Esa es una explicación posible. ¿Sí? Otra explicación posible que se ha dado a esto es que se trata de un plural majestático o majestuoso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este plural majestático o majestuoso? Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española, ustedes buscan plural, ustedes se van a dar cuenta que cuando se habla de plural, ahí dice de majestad o majestático. Dice plural que han utilizado los reyes durante toda su historia. ¿Sí? Como nosotros, digamos, no estamos enseñados al gobierno de una monarquía, que nosotros tenemos un gobierno democrático donde elegimos a nuestros presidentes, a nuestros alcaldes, es otra forma de gobierno, pero la gente que estaba acostumbrada a los reyes se daban cuenta que los reyes hablaban en plural. ¿Por qué hablaban en plural? Para mostrar que ellos eran majestuosos, muy grandes. Entonces, digamos, un rey tenía hambre y decía, tenemos hambre. ¿Sí? No decía, tengo hambre como cualquiera, sino él decía, tenemos hambre, porque él era el rey. Entonces, él estaba usando su plural majestuoso o majestático. Entonces, se ha dado también la posible explicación de que aquí Dios está hablando como el rey que es, y cuando dijo, hagamos al hombre, entonces él está hablando en un plural majestuoso. Un ejemplo de plural majestuoso, y esto no nos lo estamos inventando así porque sí, sino que en la Biblia aparece un ejemplo de plural majestático también, o aparecen varios, pero me acuerdo ahorita de uno, que es cuando Daniel estaba delante de Nabucodonosor, ¿sí? Y entonces Nabucodonosor dijo, yo soñé un sueño y no me acuerdo cuál es el sueño, y aparte de eso necesito la interpretación, pero no me acuerdo ni el sueño y me tienen que dar la interpretación. Y entonces que los sabios de Babilonia se asustaron porque ninguno de ellos les decía, pues denos el sueño y nosotros le damos la interpretación. Le decían, no, ni me acuerdo el sueño siquiera. Entonces, dice que el rey Nabucodonosor dijo, pues entonces todos se van a morir, todos los sabios de Babilonia, astrólogos, adivinos y demás, pero apareció Daniel en escena. Daniel apareció en escena. Y entonces Daniel dijo, rey, mire, el sueño y su interpretación es cosa que ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos lo pueden decir. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y ese Dios me ha dado la revelación del sueño y aparte de él también la interpretación. Entonces comenzó a contarle el sueño. Y le dice, este es el sueño. Y también la interpretación de él daremos al rey, dice Daniel. Daniel dijo, daremos cuando el único que iba a dar la interpretación era Daniel.
Ahora, ¿por qué Daniel habló de manera plural, si era uno solo? Porque recordemos que Daniel era hijo de los príncipes de Israel. Amén. Daniel era uno de los muchachos de los príncipes. Cuando se dice en Daniel 1, cuando se habla de los cautivos a Babilonia, dice, escogedme a unos muchachos de buena presencia, de buena apariencia y de la familia real. ¿Sí? Entonces Daniel era de la familia real, por eso él dice, esta es la interpretación y también, este es el sueño y también la interpretación, daremos al rey. Pero era uno solo el que iba a dar la interpretación. Entonces, Daniel siendo uno solo, ¿sí? Dijo, daremos. Por lo tanto, es válido ese plural majestático también, ¿sí? Entonces, existe esa posibilidad de que el plural haya sido majestático, ¿sí? Lo que yo quiero hacerles ver aquí, hermanos, yo me inclino más por la posición de que el plural es majestático, pero lo que quiero decirles es que existen varias opciones válidas de por qué Dios habló en plural siendo uno solo, pero lo más necio es concluir que porque Dios habló en plural, entonces es que Dios es dos o tres personas divinas dentro de él. Eso es hacer una arbitrariedad a la palabra de Dios e introducir ideas totalmente extrañas que nunca dice el texto bíblico, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que dice, Dios dijo hagamos al hombre, por lo tanto ahí está la Trinidad. Oiga, eso es la peor arbitrariedad que se puede hacer a la palabra de Dios. Porque la Biblia nunca dice ahí que habían dos personas o que Dios hablaba con dos personas más. Eso no lo dice ahí en esa parte de la Biblia. Eso, y dice, y creó Dios para mostrar que era uno, que es un solo Dios, ¿sí? Entonces podemos inclinarnos, a mí me gusta, o yo me inclino, por la posición de que se está usando el plural majestático. Existen otras interpretaciones, que dice que Dios estaba hablando con los ministros del Evangelio, que aunque estaban en los planes futuros de Dios, ¿sí? Ellos hacen al hombre nuevo, en la nueva creación de Dios que es la iglesia, y la traen a la nueva vida, y que entonces aunque los ministros del Evangelio no estuvieran todavía, ellos, Dios los estaba viendo en su presencia, en su plan futuro, que los ministros del Evangelio también ayudan a que las personas vengan y sean una nueva creación en Dios. Bueno, existen varias interpretaciones, pero como les digo, lo más necio, lo más torpe es concluir que porque Dios habló en plural, entonces es porque Dios es dos o tres personas divinas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí no hay nada para poder llegar a esa conclusión. Bueno, Señor, otro joven pregunta, ¿por qué Jesús cuando estaba crucificado dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando vemos eso así, entonces tenemos que volver a recordar que a partir de la encarnación, ¿sí? Dios tuvo dos modos de existencia. El modo de existencia divino, como siempre ha existido, y el modo de existencia humano, que fue un modo de existencia nuevo para Dios, ¿sí? En su modo de existencia humano, Dios tenía que actuar como todos los humanos. Y tenía que dar ejemplo como y tenía que relacionarse con Dios como todos los humanos nos relacionamos. Recordemos que cuando Dios se manifestó en carne, precisamente uno de los propósitos era darnos ejemplo de cómo nosotros debíamos actuar con relación a Dios. Amén. Entonces por eso él llegó y él digamos dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Él nos dijo cómo teníamos que orar, nos dio el ejemplo. Por eso todas las veces que él oraba, él decía, Padre, ¿cierto? Porque nos estaba dando el ejemplo, porque él era un ser humano genuino, verdadero, no una imitación de humano. La humanidad de Jesús no era una imitación de humano, no era mitad humano, no era como parecido a un humano, no era verdaderamente un ser humano. Amén. Y entonces dice la Escritura que dentro del propósito de Dios estaba cargar en ese ser humano, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargar el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Hacerlo maldición por nosotros, aunque él era inocente y puro. Amén. Por eso se llama el sacrificio expiatorio. Es alguien que en su inocencia paga por el pecado de otro. ¿Sí? Paga con su muerte por la libertad de otro. Eso es la expiación. Amén. Entonces cuando estaba ahí el Cordero expuesto en sacrificio y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Entonces por eso es que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios había cargado el pecado de todos nosotros para someterlo a la ignominia, para someterlo al maltrato y a la humillación que nosotros teníamos que sufrir
Amén. Y tenía que dejarlo casi que como solo en su condición humana, ¿sí? Para que Él sufriera por causa de nuestros pecados y poder cargar en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, no quiere decir esto que fue que Dios se separó de Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne, ¿cierto? Jesús es Dios viviendo y actuando como un ser humano. Jesús es Dios mismo mostrándose como un ser humano, como uno de nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es Dios mismo actuando como un humano. ¿A través de qué? A través de la naturaleza humana que Él asumió. Amén. A través de la naturaleza humana que Él asumió. Entonces, cuando Él se refiere de esa manera, está diciendo es que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso es que Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso es que Él también oraba al Padre. Por eso es que Él una y otra vez se refería al Padre, y por eso nosotros no confundimos el Hijo con el Padre. Pero sabemos que aquel que es el Padre es a la vez el Hijo. Es el Padre en su modo de existencia divino, es el Hijo en su modo de existencia humana. Amén. Por lo tanto, como el ser humano que era, Él tenía que actuar como todos los seres humanos actuaríamos. Ese salmo también dice, ¿por qué me has abandonado? Esa porción de la escritura se está refiriendo también proféticamente a un salmo, donde David también sentía la angustia de estar perseguido por sus enemigos y dijo, ¿por qué me has abandonado? No quería decir que David se sintiera completamente abandonado por Dios o que Dios verdaderamente lo había dejado por completo, pero sí se sentía la angustia del opresor encima, la angustia del enemigo, la angustia del que lo estaba buscando para acecharlo, para dañarlo. Entonces, por eso a veces es como cuando uno, así como cuando usted está pasando por un momento difícil y entonces usted dice, Dios, pero ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Es como algo parecido, ¿sí? No quiere decir que Dios verdaderamente se había separado de él, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Y cuando Cristo dice, ¿por qué me has abandonado? Se está refiriendo a uno de los salmos que proféticamente hablaba de él. Amén. No tengo ahorita la cita, pero que quede claro para buscarlo luego. Ahí queda grabado en el video, ya después se puede buscar con calma, que se está refiriendo a uno de los salmos por allá en el tiempo de David. Sí, Señor. ¿Cuándo y cómo terminará la función de hijo? ¿Cuándo y cómo terminará la función de hijo? Amén. Bueno, eso está en 1 Corintios 15, habla acerca de la función del hijo. Habla acerca de una conclusión de la función del hijo. Vamos a abrir esa porción de la escritura para poderla analizar y poder comprender mejor. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15 está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Amén. Dice que la resurrección de los muertos es una realidad porque Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, este es el evangelio que predicamos, que el Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó de los muertos. Es decir, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros predicamos el evangelio estamos hablando del mensaje de muerte, sepultura y resurrección del Señor. Entonces, de eso está hablando 1 Corintios capítulo 15. Y entonces dice la palabra del Señor, dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? También en Cristo todos serán vivificados. Adán, Cristo es el postrer Adán, entonces así como en Adán todos mueren, el versículo 22, 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Sí? La resurrección va a ser en su debido orden. Primero Cristo, es las primicias, ¿cierto? Ya el Señor ya resucitó. Él ya resucitó. Primero Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cuando el Señor venga por su iglesia, entonces resucitarán, ¿cierto? Los que son de Cristo en su venida. Dice, luego entonces después de eso vendrá el fin. Dice, luego el fin. ¿Sí? Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que Él reine, es decir, Cristo, el Hijo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, ¿debajo de quién? Del Hijo. ¿Sí? Y cuando dice que todas las cosas han de ser sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, claramente se exceptúa el Padre. ¿Sí? Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Amén? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en esta porción de la Escritura? Estamos viendo que se está hablando acerca de la conclusión del papel de hijo. Amén. Dios se manifestó en carne. Amén. Y Dios le prometió por medio de esa manifestación en carne que Él iba a recuperar todo lo que Él había prometido por medio de Adán. Amén. Dios había prometido por medio de Adán varias cosas. Vean, Dios había prometido por medio de Adán que el hombre iba a reinar sobre el mundo. Eso era una cosa que estaba determinada en Adán. Si Adán no hubiera pecado, pongámoslo hipotéticamente, si Adán no hubiera pecado, en este momento Adán era nuestro padre, ¿cierto? Y él reinaba sobre todos nosotros. Porque la Biblia dice que él le dijo, señoree sobre todo, ¿sí? Y fructifique y multiplíquese. Es decir, Adán iba a ser el rey sobre este mundo. Y nosotros íbamos a obedecer a nuestro papá que era Adán, ¿sí? Y todas las cosas Dios las sometió debajo de sus pies. Dice, ovejas y bueyes y todo ello, las bestias del campo, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo había sido sujetado debajo de los pies de Adán. Todo. Pero Adán pecó, ¿sí? Y por causa de que Adán pecó, ese reino que Dios le había dado a Adán se afectó. Y se ve que el hombre tiene poder sobre el reino de los animales, sobre el reino de los vegetales, pero no es igual al reino o al poder que Dios en un principio le había prometido al hombre, ¿sí? Y por eso dice la Escritura, por ahí en un salmo dicen, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Salmo 2, sí, o el hijo del 8, el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra, ¿sí? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero mire que el Salmo está hablando proféticamente está hablando otra vez de la encarnación, de la manifestación de Dios en carne, porque dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cómo nos iba a visitar Dios? ¿Sí? Manifestado en carne, ¿sí? Ahora, cuando Dios viniera manifestado en carne como el Hijo, porque así apareció Él como uno de nosotros, como el Hijo, entonces el dominio que Dios le había prometido a Adán, ahora se lo da al Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces Él reina sobre todo. Cristo tiene, mire, cuando apareció el Señor, Él tenía poder sobre las leyes de la naturaleza. Él le dijo a la tempestad, te calmas, y se calmó, ¿sí? Él mandó Él comenzó a hacer milagros, comenzó a abrir los ojos de los ciegos, a darle el oído a los que estaban sordos. Él sanó los cojos. Él comenzó a hacer una cantidad de cosas porque Él tenía poder y dominio sobre la naturaleza. Pero la Escritura dice, pero aún vemos que todas las cosas no están sujetas al Hijo, todavía no. O sea, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él ya ha vencido, todavía vemos que todas las cosas no están sujetas. ¿Por qué? Porque el postrer enemigo que será vencido es la muerte, ¿cierto? Pero la muerte se le va a tener que sujetar también a Él. Y cuando la muerte, el postrer enemigo, que es la muerte, se ha vencido, dice, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos, ¿sí? Cuando se cumpla el papel, el propósito de que los santos resuciten, ¿cierto? De que entremos en el reino eterno de Dios, de que hayan cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, ¿sí? Y todo sea restablecido el paraíso que Dios quiso originalmente, y aún mejor, porque ahora es con Cristo Dios manifestado en carne, ¿sí? Con Dios manifestado en carne. Entonces dice, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Mire, hay una cosa aquí que también tenemos que tener presente, y es, ¿por qué se dice que el que le sujetó, parece que el que le sujetó y el Hijo como que fueran dos seres o dos personas distintas, aparentemente, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que como hay un solo Dios y Dios fue manifestado en carne,
y cuando nosotros tenemos claro el misterio de la piedad, no vamos a cometer errores en la interpretación. Lo que estamos diciendo es que el papel de hijo no está dominando al papel de padre o al rol de padre. ¿Por qué? Porque el rol de padre es superior al rol de hijo. Ya hemos visto que el rol de padre es el modo divino de existencia, mientras que el rol de hijo es el modo humano de existencia de Dios. Por lo tanto, este de arriba no puede estar sometido al de abajo. No. El rol de padre no está sometido. Inclusive Cristo mismo dijo, el padre mayor es que yo, ¿cierto? O sea, su rol de hijo, y aunque es Dios mismo, ¿sí? Pero Dios mismo actuando y viviendo como humano, aunque es Dios mismo, es evidente que su manifestación en carne es menor que su existencia o su modo divino de existencia como padre. Amén. Entonces, dice la Escritura por eso que no se sujetó el padre al hijo, porque es que el padre está por encima del hijo, siendo el mismo ser, actuando como Dios en su modo de existencia divino y actuando como hombre en su modo de existencia humano. Ahora, cuando la muerte sea vencida, entonces dice, el hijo mismo se sujetará. Aparentemente da ahí como que el rol de hijo hubiese llegado a una conclusión, hubiese llegado a un final. Pero no es exactamente eso, porque yo ya les explicaba que en la Nueva Jerusalén habrá un trono, que será el trono de Dios y del Cordero, donde estará el Cordero de Dios, que es la manifestación de Dios en carne, ¿cierto? Como ese ser humano, y nos va a acompañar por toda la eternidad. Y veremos su rostro y le serviremos, ¿cierto? Un solo rostro, un solo nombre y un solo trono. Y le serviremos. Estará con nosotros por toda la eternidad, pero ya no para salvar a nadie, porque ya los salvos entraron al reino eterno. Entonces podríamos decir que el papel de hijo tendrá una conclusión cuando la muerte sea derrotada, podríamos decir así, pero también podemos decir que el papel de hijo realmente no tendrá una conclusión porque irá hasta el final, ¿cierto? Por todos los siglos de los siglos en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén nosotros vamos a ver a Jesucristo, allá con su cuerpo glorificado, saliendo luz de su rostro, alumbrando, porque la Biblia dice que no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de nada, porque el Cordero es el que alumbrará todo. Entonces allá podemos ver, allá cuando veamos a Jesús sentado en el trono, allá sabemos que ahí está el Padre también, ¿cierto? Por eso cuando dice, muéstranos al Padre y nos basta, ahí estamos viendo al Cordero y a Dios. Los estamos viendo que es uno y el mismo, Dios manifestado en carne. Amén. Este lo usan bastante los trinitarios también, y es con respecto al momento que Jesús fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Está en San Mateo 3, 16, muy usado para tratar de demostrar que ahí están las tres personas. Amén, sí. Vean, entonces, si a nosotros nos llegara una pregunta como esa, nosotros primero tenemos que darnos cuenta de algo, vean. Que ninguna parte de ahí de ese texto está hablando de que hay tres personas divinas en Dios. Lo primero que usted tiene que tener presente. Amén. Por lo tanto, si una persona le cita ese texto bíblico del bautismo de Jesús para decirle que Dios es tres personas distintas, está cometiendo una arbitrariedad contra la palabra de Dios. Está haciendo violencia contra la palabra de Dios, porque ninguna parte de la palabra de Dios dice ahí, en ese texto, ni en ninguna otra parte de la Biblia, que Dios sea tres personas, ¿cierto? Eso es lo primero que uno tiene que responder. Entonces, si uno comenzara desde ahí para decir que tres personas, estaría usted pensando lo que la Biblia no está diciendo, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar es, ¿por qué el Dios único, otra vez, pero volvamos a la pregunta, ¿cómo se tiene que formular la pregunta? ¿Por qué el Dios único, sí, aparece en manifestaciones simultáneas en ese momento? ¿Cuál es la razón de ser para que el único Dios aparezca de formas simultáneas y tratar de revelar algo? ¿Qué es lo que quiere revelar el Señor? Vea, nosotros estamos aquí en Manizales, aquí en la iglesia del barrio San Antonio. Dios puede manifestarse en este momento acá. Amén. Dios se puede manifestar acá, digamos, de alguna forma visible, por decir algo. Él se podría manifestar acá de alguna forma visible, que nosotros lo pudiéramos ver. Pero a la misma vez, Él podría estar haciendo lo mismo, digamos, en la iglesia de la Enea. Podría estar haciendo lo mismo. Y se manifestó también allá, al mismo momento, en la misma vez. Nosotros tendríamos entonces que pensar que, porque se manifestó aquí,
en este momento y en la iglesia de Aranea a la misma vez es porque hay dos personas en Dios. No, es porque Dios es omnipresente y Él tiene el poder de manifestarse simultáneamente tanto aquí como allá, o si lo quiere hacer en la China, o si lo quiere hacer en los Estados Unidos, o si lo quiere hacer en la India, o en cualquier lugar del mundo. Él se puede manifestar simultáneamente sin dejar de ser uno. Amén. Y eso es lo que vemos acá en el texto de Mateo, en el bautismo de Jesús. Vea, cuando nosotros vemos ahí el bautismo de Jesús, nos damos cuenta que cuando Jesús fue bautizado, dicen que ahí vemos a quién, a Jesús, que es el Hijo, ¿cierto? Es Dios manifestado en carne, Dios en su modo de existencia humano, está ahí. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en carne, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, era normal que un ser humano estuviera en el río Jordán. Amén. Ahora, a Juan le fue dicho, a Juan el Bautista le fue dicho, aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo como una paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Es decir, que parece ser que la señal de la paloma no la vio sino solamente Juan el Bautista. No la vio nadie más, sino solo Juan el Bautista, porque él había sido dicho, aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo como una paloma, ese es el que os bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Espíritu Santo es un pájaro? ¿Que el Espíritu Santo es una paloma? No, no. El Espíritu Santo era una visión para Juan el Bautista, a fin de que él supiera que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, y si Jesús bautiza con el Espíritu Santo es porque Él es ¿quién? Es porque Él es el Espíritu Santo, ¿cierto? Nadie puede bautizar con el Espíritu Santo sino el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa era la señal para Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba ahí, expectante, ya él se le había prometido que ahí venía el Mesías, que él tenía que encontrarse con el Mesías. Pero venía una señal milagrosa para que a él no le quedaran dudas de que Jesús era el Mesías. Cuando lo vio, él dijo definitivamente, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén. 3:17. 3:16 San Mateo. Aunque me parece a mí que en el Santo Evangelio según Juan es donde se explica que la señal le había sido dada a Juan. Sí. Porque ese texto del bautismo de Cristo aparece en varias versiones del Evangelio. Sí, vea, en Juan 1:32, 1:31 dice, y yo no le conocía, en Juan 1:31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, la paloma era una señal para Juan, él fue el que lo vio, él fue el que dio testimonio de eso, no otra gente. Ahora, como Cristo también estaba ahí y se tenía que demostrar que Él era el Hijo, el Mesías prometido, que Él era el Cordero de Dios, el que iba a quitar el pecado del mundo, entonces la gente también necesitaba conocer una señal. Juan vio la señal de la paloma, pero la gente que estaba ahí también necesitaba conocer una señal. Y entonces dice que vino una señal del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, para que la gente se diera cuenta que ese que estaba ahí, ese ser humano, no era cualquier ser humano, sino que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, la paloma fue una señal para Juan el Bautista. Y la voz que vino del cielo fue una señal para todos los que estaban ahí, para que se dieran cuenta que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Entonces, aparece una manifestación simultánea de Dios. Hay una voz que habla. Una voz no es una persona. Una voz es una voz, es un sonido. Una paloma no es una persona, no es ni segunda ni tercera persona, es una visión. Amén. Y la única persona que estaba presente era el Hijo, que estaba en el río Jordán siendo bautizado. Por lo tanto, ahí no hay ninguna Trinidad, y pensar en eso es hacer violencia a la palabra del Señor, es pensar más allá de lo que está escrito. Cuando usted entiende el verdadero significado del bautismo de Cristo y las apariciones o las visiones que se dieron ahí en ese momento, usted va a ser muy bendecido, porque se va a dar cuenta que se estaba certificando sin sombra de dudas que Jesucristo es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo manifestado en carne. Amén. ¿Por qué Dios tiene tantos nombres y cuál es el nombre original de Él? Amén. Bueno,
En realidad no es que Dios tenga muchos nombres. No, Dios tiene un nombre. Amén. Él tiene un nombre. Dios habló muchas veces de mi nombre. ¿Sí? Dijo mi nombre. Varias veces se refirió a su nombre singular. Amén. Cuando hablamos acerca del nombre de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios reveló, se reveló por medio de algunos nombres o títulos, se empezó a revelar para mostrar algo algo de su naturaleza, ¿sí? De su ser. Por ejemplo, él dijo, yo soy el Dios eterno. Entonces eso es el Olán, ¿sí? Él es el Dios eterno. Él quería demostrar con esa expresión que Él es eterno, que podemos pensar en Él como el Dios eterno, ¿cierto? Como el Dios eterno. Habló de Él como Elohim, ¿sí? El Dios todopoderoso, el Dios que está lleno de singularidad y de una pluralidad de atributos y de poderes. Habló acerca de Él como Jehová Jireh, el proveedor. Pero vemos que cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él se reveló como Jehová, ¿sí? Jehová significa el que existe, yo soy el que soy, ¿cierto? Pero también tiene algo que ver con la salvación. Quiere decir que Él es el autoexistente, el que existe como Él mismo, pero también el que quiere salvar a su pueblo. Amén. Eso es Jehová. Tiene que ver con el rescate, con la liberación. Y entonces después empezó Dios a unir al nombre Jehová otra cantidad de títulos. Por ejemplo, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, ¿cierto? Jehová Nisi, Jehová es tu estandarte. Es decir, cada cosa que Él iba revelando era algo de su ser, de su intimidad, para que el hombre conociera algo más de Dios. Pero aunque los judíos conocían algo del nombre de Dios y conocían muchas cosas del nombre de Dios, Él dijo, pero mi pueblo sabrá mi nombre, ¿sí? Por esta causa, porque mi pueblo está siendo llevado cautivo, pero mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo estaré presente. Quiere decir esto de que el día que Dios se manifestara en carne, Él iba a traer su nombre definitivo, la revelación definitiva. Amén. ¿Por qué Dios tiene varios nombres entonces? Porque con cada nombre está revelando algo de su ser, de su personalidad, de su carácter, nos está dando a conocer algo de Él. Pero cuando Él se manifestó en el nombre Jesús, amén, el nombre Jesús, el nombre que significa Jehová es la salvación, ¿sí? Está diciendo ahí que nos está mostrando que, por eso dice la Escritura, en Hechos 4:12 dijo el apóstol, dijo, en ningún otro hay salvación, ¿cierto? En ningún otro hay salvación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Amén. Es decir, en el nombre de Jesús hay salvación, pero el nombre de Jesús es el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Porque dicen que por causa de su humillación, por causa de su sacrificio expiatorio, dice, recibió un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Es decir, cualquier otro nombre que Dios nos hubiera revelado antes, Jesús está por encima de cualquiera de esos otros nombres. Amén. Por eso nos ha revelado su nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre. Y el nombre es Jesús. Amén. ¿Cuántos nombres tiene Dios? Uno. Su nombre es Jesús. Y en el nombre de Jesús están reunidos todos los demás nombres de Dios. Por eso es que en el nombre de Jesús hay virtud para perdonar pecados, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para traer libertad a los cautivos. Amén. Entonces el nombre de Dios es uno solo, es Jesús, y ese nombre abarca todos los otros nombres que Dios alguna vez nos haya revelado a nosotros. Amén. Les creo que hay una, no sé si ya está respuesta, dice... Acá se conoce Apocalipsis 11:15 dice, es el último ángel tocó la trompeta y lo grandes voces del cielo, que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿A qué Cristo se está refiriendo ahí? ¿A qué Cristo se está refiriendo? Al único Cristo. Reinará por los siglos de los siglos. Mire que ya lo dijimos. Dios manifestado en carne. El Señor y de Jesucristo. Claro, no hay, mire usted que no hay, o sea, la inquietud está en que se dice el Señor y su Cristo. 11 ¿qué? 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, o sea, aquí no está el Cristo que se está refiriendo es el único Cristo, ¿cierto? Se está refiriendo al Señor, es decir, en su modo de existencia divino, ¿cierto? Y su Cristo que es su modo de existencia humano y reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque en el trono de Dios y del Cordero se sentará el Cordero de Dios, que es Dios manifestado en carne, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad. Amén. Mire, todas las veces que usted vea esos términos que hablan de Dios y su Cristo, del Padre y del Hijo, todos esos términos, todo se resuelve cuando uno comprende que Dios fue manifestado en carne, que hay un modo de existencia divino y hay un modo de existencia humano de Dios. Amén. Una cosita ahí desde lo que se está hablando del nombre. Por ejemplo, uno puede ver en otras traducciones de la Biblia, por ejemplo en otras lenguas romances, que no se menciona Jehová, se menciona Señor. Y todo el tiempo nunca utiliza Jehová sino Señor. Y el único nombre que realmente utilizan como nombre es Jesucristo. Los otros son títulos, y no ponen ni siquiera Jehová, ponen Señor porque, o sea, se refieren a que Jehová es Señor y no es como un nombre sino títulos. Y el único nombre que ponen es Jesucristo. Sí, lo que pasa es que también hay una polémica alrededor de o en torno al nombre Jehová. No sé si nos alcanzará el tiempo para explicarla, yo pienso que es mejor dejarla pendiente, pero es importante saber que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento se mostraba con estas 4 consonantes, YH, WH o Yahweh, que se ha traducido como Jehová, pero que realmente hay una controversia sobre cuál era la verdadera pronunciación del nombre sagrado en el Antiguo Testamento. Pero esa sí vamos a dejarla para investigación. Sigamos más bien con las preguntas que tenemos acá. Sí. Pero más, sí, dice, si la palabra de Dios enseña que el bautismo es para perdón de pecados y es en el nombre de Jesús, según San Marcos 16:15, entonces, ¿qué pasa con las iglesias que en muchas cosas se parecen a nosotros, como algunas que citan aquí, dicen, pero no bautizan en el nombre y están seguros de que han sido salvos? Sí, bueno, cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, tenemos que tener suficiente cuidado en eso, ¿sí? Vean, nosotros como depositarios de la revelación del nombre de Jesús, siempre tenemos que estar predicando la doctrina del nombre, ¿cierto? Tenemos que estar predicando que el bautismo es en el nombre de Jesús. Tenemos que seguir insistiéndole a la gente que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Nuestra obligación es esa, ¿cierto? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados comenzando desde Jerusalén. Siempre nuestra obligación es esa. Todo el tiempo tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la autoridad para condenar o para decir que alguien es salvo. Nosotros no tenemos esa autoridad, ¿cierto? Esa autoridad la tiene Dios. Él es el único que conoce eso, ¿cierto? Dios es el único que lo sabe. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad si usted llegara a encontrarse con una persona que no ha sido bautizada en el nombre de Jesús? Su responsabilidad es predicarle el Evangelio, porque usted no puede asumir que él es salvo, ¿sí? Porque usted no es Dios. Tampoco puede asumir que es condenado, porque usted no es Dios, ¿sí? Pero su responsabilidad es predicarle la verdad, siempre, ¿sí? Si la iglesia predica la verdad, siempre nosotros vamos a tener la seguridad de que mucha gente va a obedecer el Evangelio. Ahora, también es cierto que hay gente burladora del Evangelio, ¿cierto? Hay gente que usted le dice que el bautismo es en el nombre de Jesús y lo van a menospreciar a usted, lo van a vituperar, le van a decir cosas horribles. Entonces uno ya sabe que esa gente ha rechazado el mensaje del Evangelio, ¿sí? No, usted no necesita como mucha explicación para darse cuenta que ya rechazó el mensaje del Evangelio. Pero hay gente que todavía está en busca de esa verdad, ¿sí? Y uno no sabe cuáles son los planes o los propósitos de Dios con ellos. Entonces nuestra responsabilidad es orar por ellos, pedirle a Dios por ellos, que Dios los traiga mayor revelación, que Dios los traiga mayor conocimiento. Amén. Pienso que esa es la responsabilidad de nosotros. Dice en qué y por qué se contradicen la unicidad y la Trinidad. Bueno, no es que se contradigan, o sea, nosotros sabemos que la doctrina de Dios en Cristo es una doctrina bíblica, ¿sí? Sabemos que la Trinidad es una doctrina falsa porque no aparece en la Escritura. Ninguna parte de la Biblia dice que hay un Dios en 3 personas, ninguna parte de la Biblia dice que Dios es 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Por lo tanto, hablar eso es hacer violencia contra la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es uno, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Amén. Pero hay varias diferencias entre lo que es la enseñanza de la unicidad y la Trinidad. Por ejemplo, nosotros no creemos que haya una división eterna
de personalidades o de personas en Dios. Nosotros creemos que Dios es uno, ¿cierto? Una sola personalidad eterna, una sola mente y conciencia divina, ¿sí? Un solo Dios existiendo con una sola voluntad, ¿sí? No tres voluntades que se ponen como de acuerdo para llegar a una sola voluntad, no. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿sí? Que nosotros creemos que Dios es uno, como lo dice la Biblia, y la Trinidad cree que Dios es tres en uno, como lo dijeron las religiones paganas a lo largo de la historia, ¿sí? Por lo tanto, esa doctrina no proviene de la Biblia, por lo tanto, esa doctrina no es bíblica. Amén. Segundo, que nosotros creemos que el Hijo es la manifestación de Dios en carne. Mientras tanto, la Trinidad cree que el Hijo es una segunda persona divina y eterna que siempre ha vivido con el Padre, desde toda la eternidad, que es coeterno y que es coigual con Él en todos sus atributos. Pero la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios es único, ¿cierto? Y que Él no dará su gloria a nadie más. Es decir, Dios es uno solo. Amén. Entonces, esa es otra gran diferencia que tenemos ahí, ¿sí? Nosotros decimos que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es decir, todo Dios está en Cristo. En el cuerpo de Cristo está todo Dios. Amén. Porque dice, corporalmente, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es decir, en el cuerpo humano de Jesús habita todo Dios. Todo lo que es Dios está en Cristo. Amén. Todo lo que es Dios está en Cristo. Pero la Trinidad dice que en Cristo está solamente la manifestación de una segunda persona divina y eterna, y que las otras dos personas no se manifestaron en Cristo. Entonces hay una gran diferencia. Ahora, otra gran diferencia es que la Escritura dice que el más grande mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesucristo dijo: y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Él dijo: si ustedes no creen que yo soy Yahweh, ¿cierto? Que yo soy Jehová, ¿sí? Si ustedes no creen que yo soy el Dios del Antiguo Testamento, en sus pecados van a morir. Eso dijo el Señor, ¿cierto? Así lo dijo el Señor, ¿sí? En cambio, Él no dijo: si ustedes creen que Dios es tres personas divinas y distintas, ustedes se van a condenar. Si ustedes no creen eso, Él no dijo eso. Él lo que dijo es: si ustedes no creen que yo soy, está en Juan 8, 44, creo que es Juan 8, 44, no estoy bien seguro del versículo, pero es Juan 8. Entonces, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, que si usted no cree en el mensaje de la unicidad de Dios, está en peligro su salvación. En cambio, si usted no cree en la Trinidad, ahí no pasa nada, porque eso es una doctrina que no aparece en la Escritura. Esas son como las diferencias que yo veo así que son relevantes. Sí. Es que ahorita me alcanzé a buscar la cita bíblica mientras explicaba la pregunta anterior a esta que se acaba de hacer. Pero ¿qué relación tiene Cantares 6.8 con la pregunta anterior a esta? No, es que mi Biblia tiene un lenguaje bastante diferente. Entonces, Cantares 6.8. Ajá. ¿Qué relación tiene esa cita con lo de las otras iglesias? 60 son las reinas y 80... Ay, la canción de los planes. 60 son las reinas y 80 las concubinas, las doncellas sin número. Más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La escogida la que la dio a luz, la dio las doncellas y la llamaron bienaventurada. Sí, está diciendo es que hay una escogida de Dios, una es la iglesia de Él, uno es el pueblo de Él, aunque hay otras que aparentemente son iglesias y están también como aparentemente enamoradas del Señor, hay una escogida. Ahora, ¿cuál es esa única escogida? Dios conoce cuál es esa iglesia escogida, ¿cierto? Nosotros no podemos decir cuál es la iglesia porque Él conoce su iglesia, Él sabe quién es, ¿cierto? Él sabe de los escogidos de todos los lugares del mundo, Él conoce cuál es su iglesia, ¿sí? Algunos han interpretado, algunos han dicho que algunos se van a poder como salvar ahí como de buenas, porque como están enamorados del Señor y que son concubinas, ¿cierto? Que también tienen derechos por ser concubinas. Pero yo no veo eso ahí. La Biblia, o sea, el texto del Cantar de los Cantares está hablando de una relación amorosa, está poniendo como ejemplo una relación amorosa de un tiempo antiguo cuando se permitía la poligamia y todo ese tipo de cosas. Pero dice que a pesar de que había poligamia, este enamorado estaba solamente enamorado de la perfecta. Pero usted en el Nuevo Testamento ve que se habla de una sola, una iglesia, una virgen, un solo pueblo. Sí. Exactamente lo último es lo importante. Realmente el Cantar de los Cantares es un libro de los enamorados. Entonces, lo demás
pues entra en una interpretación que definitivamente no corresponde a lo que muchos dicen que son un poco de iglesia y que una sola. No, realmente eso es una relación verdadera de un romance. El cantador cantar está en eso. Lo demás es interpretación y se puede dar para muchos en ese sentido. Amén. Sí, el Nuevo Testamento ratifica que la iglesia es una sola. Una sola es la iglesia, ¿cierto? No son varias vírgenes, sino una virgen, una sola doncella. Bueno, usted tiene el dato de realmente en qué momento se inició esta doctrina de la Trinidad. Sí, pues yo le recomiendo la lectura de un libro que yo escribí que se llama Un Dios falso llamado Trinidad. Es un libro muy bueno en documentación, hay harta documentación histórica ahí, en los capítulos primeros, que usted puede encontrar muy buena información ahí. Muy buena información. Le recomiendo la lectura de ese libro, lo puede encontrar por internet, lo descarga gratuitamente. Se llama Un Dios falso llamado Trinidad, se llama así. Usted lo encuentra por internet en formato PDF o se lo puedo pasar ahorita también si tiene una memoria, o lo podemos en la página www.pentecostalesdelnombre.com puede encontrar ese libro. También hay otros lugares donde usted lo puede encontrar. Ahí hay muy buena información. Ahí demuestra que la doctrina de la Trinidad realmente no tiene asidero bíblico. Viene de las religiones paganas y también de la apostasía del cristianismo. Hermano, ¿hay alguna traducción, de pronto alguna traducción que se haya hecho de la Biblia donde aparezca ese versículo de Génesis que estudiábamos y hagamos, donde no diga hagamos, o en todas las traducciones que se hayan hecho, bueno, quiera salir eso, aparece el pluralismo? Sí, en todas las traducciones aparece el plural. Está claro que Dios habló en plural. Y no solamente habló en plural ahí, sino también habló en plural en otras partes. ¿Sí? Pero en las otras partes sí está claro que Dios estaba hablando con los ángeles. Por ejemplo, dice que cuando el hombre pecó, Dios dijo, bajemos y descendamos. Cuando Adán pecó, dice, he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es como uno de nosotros, pues ahí sí ya sabemos que está hablando con los ángeles, ¿cierto? Que también conocían ahí ya el bien y el mal, porque ya los ángeles habían atravesado también por el momento de la rebelión en el cielo por parte de Satanás, ¿cierto? Hay otra parte de la Biblia que dice también que cuando vino lo de la torre de Babel, dice, Dios dijo, ahora bajemos y confundamos sus lenguas, y ve uno que están Dios con los ángeles confundiendo las lenguas del pueblo. ¿Sí? Ahora, en la parte del Génesis como uno de nosotros conociendo el bien y el mal, se ve que unos ángeles llegaron, unos querubines con espadas encendidas, guardando el camino del árbol de la vida, o sea que Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Sí? Y también cuando dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Dios habla también en plural. Entonces dice, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Sí, está claro que son los ángeles, porque inclusive nosotros hasta lo cantamos. Dicen, los ángeles no son enviados a salvar un mundo de dolor por un mundo de paz. ¿Cierto? Era con sus ángeles que estaba hablando el Señor. Entonces, los plurales hay que dejarlos como están. Lo que hay que saber es entenderlos. Sí. La última pregunta, la hermano ya. La hermana tiene una pregunta de ahí. No, sí, o sea que cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refiere a la imagen más que todo de los ángeles que ya estaban, porque la imagen de Dios no existía, porque no había venido a la tierra. No, como le digo, hay varias interpretaciones que se pudieran dar a hagamos, pero nunca que son dos o tres personas en Dios, ¿cierto? Pero cuando dice a nuestra imagen y semejanza, está hablando de la imagen de Él, ¿cierto? La imagen de Él que en el futuro era Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, por eso es que el ser humano se parece a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios, ¿sí? Así Dios no había concebido al Cristo, y por eso nosotros nos parecemos al Cristo, y tenemos que llegar a ser como el Cristo. Los ángeles cuando la historia de Lot, que fueron los ángeles a la casa de Lot, parecían, o sea, tenían figura humana, ¿no? O sea, que también nos parecemos a los ángeles. No, más bien los ángeles tomaron una forma parecida a nosotros en ese momento. Sí, pero no podemos decir que nosotros nos parecemos a los ángeles. Yo pienso que pues nosotros acerca de los ángeles sabemos que son espíritus, ¿cierto? Y que cuando se manifiestan pues toman una forma humana para que nosotros pues podamos hablar algo de ellos, ¿sí? Pero cuando la Biblia dice que los ángeles estaban con alas y tal, nosotros no podemos decir que así exactamente son, ¿no? Sino son como formas o apariciones de ellos, sí.
Hermano, yo entiendo todo lo de la diestra de Dios, que es el poder de Dios, pero ¿cómo le explico yo a alguien ese verso 7 del capítulo 5 de Apocalipsis? Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, cuando usted mencionó que no había mano derecha o izquierda, pero aquí habla claramente de la mano derecha. O sea, es que, vea, lo que pasa es que en el hebreo, el idioma hebreo es un idioma distinto al idioma nuestro, al español. Es incluso distinto al idioma griego, ¿sí? El idioma hebreo es un idioma que no tiene o no usa mucho las figuras abstractas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablamos de poder y entendemos poder, eso es algo abstracto, el poder es algo abstracto, ¿sí? Pero como ellos no tienen esa palabra que dijera poder, ¿cierto? Entonces ellos usaban la palabra, el poder generalmente se representaba por la diestra, por la mano derecha. ¿Por qué por la mano derecha? Porque la mayoría de los seres humanos son derechos y las cosas las hacen con la mano derecha. Es decir, cuando quieren poder hacer algo, usan su mano derecha, ¿cierto? Entonces se manifiesta el poder del hombre en la mano derecha, ¿sí? Por eso se habla de la diestra. Inclusive mire usted que nosotros hasta usamos el término diestra de manera figurada también. Por ejemplo, usted dice, uy, esa persona es diestra en el fútbol. Quiere decir que él es un muy buen futbolista, que lo practica muy bien, pero no quiere decir que él solamente juegue fútbol con el pie derecho. Puede ser que también juegue con el pie izquierdo o con los dos pies, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también no se puede decir, esa persona es mi mano derecha. Muchos decimos así, ¿sí? Quiere decir que esa persona es de su total confianza, ¿sí? Las decisiones que él tome es como si las tomara usted mismo, ¿sí? Entonces, inclusive en nuestro idioma también se utiliza de manera figurada la diestra, ¿sí? El brazo del Señor, muchas veces es para utilizar el poder del Señor. Quiere decir ahí, entonces, en el libro de Apocalipsis, que él tenía el libro en la mano derecha. Él tenía el poder del libro, pero aún así no lo podía abrir, ¿sí? No lo podía abrir. Para poderlo abrir, se tuvo que convertir en un cordero. Amén. Tuvo que ser el cordero para poder abrir el libro. Entonces, la diestra de Dios eso significa, ¿sí? Inclusive miren que hasta la diestra de Dios hay algo muy hermoso. Y es que cuando uno le hace el estudio de la diestra de Dios, se da uno cuenta que la diestra de Dios es Jesucristo. Dice, Él es el varón de la diestra de Dios. Es decir, Él es el varón por el cual todo lo que Dios deseaba hacer, todo el poder de Dios fue consumado para darle salvación al hombre. Él es el hombre de su mano derecha. Jesucristo es el Señor. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que trajo todo el propósito de Dios en cumplimiento para darnos salvación a todos nosotros, ¿sí? Entonces, uno podría hablar mucho acerca de la diestra de Dios, pero realmente sobre la diestra hay mucho de qué hablar, ¿sí? Ahí en el libro que le recomendé hay un capítulo sobre eso, hermano. En el libro que le recomendé hay un capítulo sobre la diestra de Dios, sí. Sí, hermano. Porque a usted hay que invitarlo muchas veces, hermano. Esta es la primera. Pero yo quisiera que nos fuéramos sin que tomáramos este versículo de Colosenses que también es usado por ellos, especialmente por las personas que no están de acuerdo con la universidad. Él es la imagen de Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para, digamos, hacer creer que el Hijo estaba allá en la eternidad. Desde antes de la creación. Amén, sí. Colosenses capítulo 1, verso 15. Sí. Sí, efectivamente, como dice el hermano Álvaro, hay gente que toma este texto para decir que ya el Hijo estaba desde antes de ser creado el mundo, habitando como una persona diferente a Dios, y toman este texto. Pero mire, nosotros no podemos dejar engatusarnos o meternos en razonamientos erróneos, ¿cierto? Vea, todas las veces que nosotros vayamos a interpretar un texto de estos, partamos de los dos principios que les mencioné cuando empezamos, ¿sí? Es que existe un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Cuando usted tiene esa conciencia de que existe un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne, entonces usted ve todo a la luz del misterio de la piedad, ve todo a la luz de la manifestación de Dios en carne. Ahora, teniendo presente que Dios fue manifestado en carne,
y que el Hijo es el santo ser que nació, el ser humano que nació de la Virgen María, ¿sí? Entonces podemos entender esta porción de la Escritura también, ¿sí? Cuando dicen que Él es la imagen del Dios invisible, pues estamos claros de que ¿cómo no va a ser la imagen del Dios invisible si Él es Dios manifestado en carne, ¿cierto? Él es Dios actuando como un ser humano, es Dios en su modo de existencia humana, ¿cierto? Entonces, por eso Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Padre. Amén. Dice, el primogénito de toda creación. Cuando dice el primogénito de toda creación, está diciendo que antes de ser creado todo, ¿sí? Antes de ser creado todo, ya Dios tuvo en su mente al Cristo. Amén. Aquí hay algo muy hermoso también. Hay algo muy hermoso también que quiero que yo veo que fue muy bueno haber terminado con este texto. Quiero que se devuelva un momentico a donde estábamos mencionando estas formas en que se revela nuestra doctrina de la unicidad de Dios. Miren ustedes que podemos ver aquí que una de esas es el misterio escondido desde los siglos y edades. Amén. Vea, Efesios 3, 8 al 12, Colosenses 1, 28, que es el que estamos... Colosenses 1, el que estamos leyendo, y 1.28 está mucho más abajito. Dice que es el misterio conocido, el misterio escondido desde los siglos y las edades. Es decir, es un misterio que estaba en Dios antes de crear el mundo. Vean, nosotros creemos nosotros vemos las cosas con nuestra mentalidad humana, y a veces interpretamos todo desde nuestra mentalidad humana, pensando todo solamente como humanos. Y entonces nosotros pensamos que cuando Adán pecó, y entonces Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, y se da la primera profecía mesiánica. Nosotros creemos que como que en ese momento cuando ocurrió el pecado, y que decimos que Dios puso el remedio, que como que fue la primera vez que Dios pensó en el Cristo, ¿sí? Como si cuando el hombre pecó, entonces Dios pensó en el Cristo para dar salvación al hombre. Como si hubiera sido así. Pero la Escritura nos muestra a nosotros que eso no fue así. La Escritura nos muestra que todo fue muy diferente. Mire, Dios ve las cosas antes de que sucedan, ¿sí? Dios hizo el mundo sabiendo lo que iba a pasar en el mundo, ¿sí? Dios creó todo sabiendo lo que le iba a pasar al mundo. Y Él pensó en el Cristo primero que todo. ¿Cómo les parece? Es decir, antes de haber creado el mundo y de siquiera haber pensado en el hombre, Él pensó en el Cristo. Por eso dice que Él es el primogénito de toda la creación. Quiere decir que Dios pensó en crear todo porque Él ya había pensado primero en que Él se iba a manifestar en carne. Quiere decir que Dios llevó a cabo todo el propósito actual porque todo haya sentido en Cristo, ¿sí? Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios creó el mundo si tanta gente se iba a perder? Pero vea, hay algo que uno cuando uno se empieza a meter en la mente de Cristo, uno se da cuenta de que todo tiene sentido. Y Dios creó las cosas cuando todo se resume en Jesús, el Señor. En Cristo Jesús es que hay cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Es que hay un paraíso prometido para nosotros hacia el futuro. Es decir, Dios pensó en algo maravilloso para la humanidad y todo se resume en Cristo. Quiere decir que si uno desea entrar en el propósito de Dios, se tiene que meter en Cristo. Si uno le quiere hallar el verdadero sentido a la vida, se tiene que meter en Cristo. Por eso Él es el primogénito de toda la creación, porque antes de crear el mundo, Él ya había pensado en Cristo, en el Hijo. Amén. Y por eso dice que en el Cristo, en la imagen del Cristo, en el plan del Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y debajo de la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora dice, y Él es antes de todas las cosas para mostrar que Él es Dios, ¿sí? Y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? O sea, que está mostrando claramente que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Y Dios hizo todo porque primero tuvo su plan del Cristo. O sea, Dios pensó en Cristo antes de pensar en usted y en mí. Y después de haber pensado en Cristo, después pensó en la iglesia, que sería redimida por la obra de Cristo. Amén. Entonces, ahí se está hablando del primogénito, está hablando del plan de Dios, porque Él fue el primero, pero sabemos que el Hijo vino a su existencia real cuando Dios fue manifestado en carne, ¿sí?
Dice en Gálatas 4:4 que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, el Hijo es aquel que nació de mujer y que nació en el tiempo de la ley, no porque hubiera un Hijo eterno ni nada de eso. El Hijo no es eterno porque el Hijo murió, ¿cierto? La Biblia dice que Dios nos ha dado salvación por la muerte de su Hijo. Alguien que es eterno no puede morir, pero el Hijo sí podía morir porque el Hijo es Dios en su modo de existencia humano. Amén. Entonces, así se resume. Por eso es el misterio, por eso cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando del misterio escondido desde los siglos y edades. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? El misterio escondido desde los tiempos eternos, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mucha gente ve las disertaciones sobre este tema, las meditaciones sobre este tema como si fuera algo flojo. Y la Biblia dice que en esto están, que en esta doctrina están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso dice la Escritura. ¿Ven? Hasta mañana, estoy muy rico. Pero sé que algunos hermanos tienen que cumplir algunos compromisos. Pero yo le he dicho, hermano Julio, aquí podemos tenerlos varias veces. Y entonces en la próxima traigan todas las preguntas. De pronto las que no pudieron hacer hoy, pero ya saben que las vamos a poder ver a la luz de la palabra del Señor.